El fantasma de una monja que todavía a día de hoy dicen que visita a las enfermas. Había sombras que pasaban de un lugar a otro. Nos explicó que había visto allí un hombre vestido de negro. No me digas que es el cementerio aquel en el que apareció una momia. Una momia de mujer. Pero yo estoy deseando conocer por fin a esos ángeles malos. Incluso aquí hay otras figuras importantes, como puede ser el hombre gato. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Entre las leyendas extremeñas, las casas encantadas ocupan un lugar importante. Conventos, asilos, hospitales, museos. Hoy visitaremos algunos de estos lugares donde ocurren historias misteriosas. Y si hablamos de miedo, en Talaván existe una capilla derruida que todavía conserva frescos aterradores. Unas ruinas rodeadas de personajes que ocultan tras sus rostros historias asombrosas. Hoy hablaremos de ángeles malos y de casas encantadas. Las apariciones de espectros, fantasmas u otro tipo de seres han acompañado al ser humano a lo largo de la historia. Se trata de un suceso común en todos los pueblos, razas y culturas, y del que ha quedado constancia desde la antigüedad, tanto en pinturas rupestres como en escritos. La relación de las apariciones con las personas fallecidas es un tema recurrente en cualquier cultura. Hebreos, griegos o romanos, entre otros, consideraban imprescindible rendir a los muertos honores fúnebres, porque temían que se aparecieran exigiéndolos un tiempo después. Son numerosas las crónicas de la Edad Media que hablan de apariciones, y varios los pueblos que creían que la persona que había cometido algún crimen y moría sin ser castigada, estaba condenada a expiar su culpa, vagando eternamente fuera de su tumba. También son muchas las teorías que intentan explicar qué es un fantasma, y quizás la más popular sea la que asegura que se trata de un tipo de energía que poseen las personas, la cual se manifiesta tras la muerte. Otros tan solo aseguran que no existen. Hola Servando, ¿qué tal? Mira, estoy recorriendo los principales edificios encantados de Extremadura y sé que he venido al lugar correcto. Efectivamente, aquí hay personas que dicen que han oído o que han visto alguna manifestación en el edificio. Sí, de hecho es uno de los lugares con estas características más conocidos de Extremadura. ¿Dónde estamos exactamente? Pues hoy lo conocemos como Convento de San Juan de Dios. Es un edificio que empezó siendo convento de clarisas, que luego más tarde por las guerras pues fue hospital militar muchísimo tiempo, después fue cuartel de carabineros y de la Guardia Civil, luego estuvo abandonado también mucho tiempo y al final se recuperó para la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura. Claro, es uno de los edificios de Olivenza, quizás con más historia, y esa historia, esa antigüedad que tiene el edificio da pie a que se cuenten historias, se comenten hechos que ocurren por aquí y sobre todo quizás a partir de la ocupación del edificio como escuela de teatro, cuando más empieza a salir a los medios de comunicación las extrañas cosas que ocurren aquí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Efectivamente, sí, pues se cuentan muchas cosas, se cuentan de apariciones y otro tipo de fenómenos extraños. Aquí se han vivido muchas historias y por diferentes personas. Una fue un grupo, una coral de aquí de Extremadura, al lado de Montijo, venían aquí a ensayar y se quedaban hasta tarde. Y entonces tenían que hacer una representación aquí, en este mismo sitio donde estamos,
Y a la 1 de la noche empezó a tocar solo el piano y empezó una mujer cantando. No lo escuchó uno, lo escucharon todo el coro. Y entonces se fueron asustados. Yo impartía clases en la Escuela de Teatro y Danza de Olivenza y allí siempre ocurrían cosas raras. De vez en cuando venía alguien y me decía que oía llorar a un niño en el cuarto de baño. Luego venía otra persona y me decía que había oído llorar a un niño en el cuarto de baño. Yo nunca oí al niño, pero sí es verdad que era algo que corría por ahí. Lo más espectacular que yo he vivido allí fue una noche que fuimos a ensayar a las 3 de la mañana y empezamos a oír el piano. Perfecto, porque podía ser alguien tocando el piano. Luego empezamos a oír a una soprano cantar. Y luego empezamos a oír un órgano. Y todo sonaba tan bien que nos empezó a parecer extraño. Poco después pregunté en el ayuntamiento que se habían cedido la llave de la capilla donde estaba el piano y el órgano a alguien. Digo, porque es que estaban ensayando a las 3 de la mañana y nos dio como un poco de miedo porque ese espacio vacío, sin nadie, porque alrededor del convento no hay alguna casa, pero está lejos. Y me dijeron que no habían cedido la llave, que la llave no la tenía nadie y que nadie estaba tocando el piano y el órgano menos, porque no hay órgano. Así que no había órgano. El órgano lo escuchamos pues todos los que estábamos allí, que éramos 9 personas. Date cuenta que esto es un edificio enorme, se tardó 30 años en construir un edificio con muchas salas también inmensas, ¿no? Con este eco que se presta mucho al tema, ¿no? Y más que si yo tuviera que creer de fantasmas, ¿no? Más que creer que esos espíritus vienen al día de hoy aquí por algún motivo, desde la época que fue convento, yo más bien pensaría que tendría que ver con la época que fue hospital, que fue muchísimo más tiempo hospital y además hospital militar. O sea que aquí la mayor parte de los enfermos pues eran enfermos por muerte o enfermos por acciones violentas y luego muertes violentas, ¿no? Cuando esto se rehabilitó, que lo rehabilitó la escuela taller, también pasaron experiencias. Y entonces, pero bueno, unos los contaban y otros no. Otros, de otros compañeros, de estar en una habitación, de sentir un frío tremendo, de erizársele el pelo sin haber ninguna corriente de aire, de ponerse mal, de sentir cómo te están observando. Y muchos pueden decir, eso es sugestión, pero no lo vivió uno, lo vivieron bastantes. Se mandaron a comprar relojes para todas las clases, para no ver problemas de retraso ni de unas clases con otras. Eran unos relojes normales y corrientes. En todos los sitios funcionaban bien, menos en una clase. Probé todos los relojes del centro, todos. Y todos se paraban ahí a esa hora. Lo cambiaba de ahí y el reloj seguía funcionando perfectamente. Estamos hablando de hospitales, antes me has hablado de conventos. Estoy acordándome de algunas historias que se cuentan aquí muy cerquita, en 2 hospitales de Badajoz. En uno se habla del fantasma de una mujer de negro y en otro precisamente del fantasma de una monja que todavía a día de hoy dicen que visita a las enfermas, sobre todo. En realidad, unas personas dicen que es la monja, otras personas dicen que es la imagen de una dama. El caso que va de negro. Ha parecido a ciertas personas, no sabemos por qué motivo, porque se oye y bueno, y se ha confirmado de que muchas veces han entrado alguien vestido de negro en una habitación y detrás
Ha ido la enfermera a preguntarle al enfermo que se tome la medicación que le ha llevado y el enfermo le dice que ya se la han dado. La curiosidad de la enfermera le dice que quién se la ha dado, si realmente ella va a entrar a la habitación para que se la tome. Y dice, no, ha sido una señora alta, vestida de negro. Incluso notan como una frialdad en ciertos sitios de cambios de temperatura, que pasó no hace mucho a una persona que estaba en un sitio de una planta y parece ser que notó un cambio de temperatura de mucho frío a un cambio a otra zona de más abajo de la planta que no era esa temperatura tan fría. Y lo curioso del tema es que fue a entrar en una puerta y la puerta tiene lo que es el cierre ese metálico, o sea, de cierre automático, y no se cerraba. Él tiraba y no se cerraba, pero en una de las veces que entró se cerró el automático, o sea, cerró con un portazo y estaba todo oscuro. Entonces se quedó un poco perplejo porque decía, bueno, ¿quién ha cerrado? Si no hay corriente. No lo sé porque yo esa experiencia no la he vivido. Llevo mucho tiempo ya trabajando en el hospital. Son muchos turnos de noche los que hacemos, mucho silencio por el hospital y realmente no lo puedo confirmar el haber visto a una persona así por los pasillos, pero parece ser que sí. Esa monja existió y además esa monja la han conocido muchos compañeros veteranos ya de atrás. Esta es la capilla de donde surgen la mayor parte de las leyendas que se cuentan del edificio, con el coro y el órgano que se oye, que cuenta la gente que se oye, aunque naturalmente ya hace muchos años que no está, o el propio piano, del que también se dice que se escucha desde algunas estancias del edificio. Cuando nadie lo toca. Cuando nadie lo toca. Yo, mi experiencia, bueno, pues fueron varias, porque por la tarde-noche aquí, pues la verdad, estaba sola y estaba sentada viendo si pasaba alguien, porque esto es un sitio también de visitas, y yo tenía todo cerrado, las luces encendidas y todo cerrado, pero vamos, de momento vi pasar una sombra. Digo, qué raro. Me levanté y entonces vi que no había nada. Bueno, me volví a sentar en mi mesa, en mi sitio, y nada, vuelvo a sentarme otra vez. Qué raro, pues la puerta está cerrada, aquí no hay nadie. Bueno, lo dejé pasar. No, pues encantada de haber estado contigo. Me he enamorado completamente de este convento y seguimos nuestro camino y nuestra aventura. La literatura y el cine se han encargado en los últimos años de elevar a leyenda muchas de las historias o sucesos que han ocurrido en algunos edificios. Son las denominadas casas encantadas, inmuebles en los que se suceden una serie de acontecimientos que muchos califican de paranormales. Los investigadores de lo paranormal sostienen que hay que diferenciar las casas encantadas de los poltergeist, ya que estos últimos son fenómenos causados por una persona de manera inconsciente e involuntaria y acompañan siempre al individuo que los provoca. Por su parte, las manifestaciones que se suceden en una vivienda ocurren en un lugar concreto y se producen independientemente de las personas que allí estén o pasen por el edificio en distintos momentos. Los sucesos que acontecen en las casas encantadas suelen darse principalmente en inmuebles antiguos, aunque también ocurren en edificios modernos, incluso en centros de trabajo. Pero estos incidentes, que para algunos se escapan de la normalidad, para otros tan solo son patologías que sufren las edificaciones.
No obstante, existen otro tipo de acontecimientos que ocurren en estos edificios para los que algunos testigos aseguran no tener explicación alguna. Hola, Adelaida, ¿qué tal? Encantada. Hola, buenos días. Israel, cuéntame. Ya, vengo encantadísima de ver el sitio, estoy impresionada. La verdad que debe ser una gozada poder trabajar en un lugar así, ¿no? Pues la verdad es que sí, la sorpresa que tenemos, no solamente lo que tú estás viendo ahora y que inicialmente has venido por el patio de lo que recubre la parte exterior, sino que es una casa que tiene 2.200 metros cuadrados, y dividida en 2 plantas y con los doblados. Imagínate la sensación que da cuando vienes a trabajar aquí en tantos metros como tenemos. Claro, porque además los objetos que están aquí son donaciones de la gente de Don Benito, ¿no? Tendrán también su historia. Así es, esta casa era de don Pedro Granda, se construyó en 1905 y después el ayuntamiento en el año 1995 cogió la titularidad ya de la casa, adquiriéndola, haciendo ya una casa municipal. Bueno, pues la historia de la casa parece ser que al contraer matrimonio don Pedro Granda, segundo conde de Campos de Orellana, con doña María Luisa, pues la madre tuvo este capricho y el empeño de construir esta casa. Esta casa la construyó un don benitense, don Emilio Camacho, en el año 1905. Luego, posteriormente, esta gente se fueron a vivir a Madrid y esta casa pues fue un poquito de recreo. Está claro que este palacio está lleno de historia en todos sus rincones, pero yo sé que también hay una historia oculta, una historia secreta que anda por aquí, ¿verdad? Bueno, sí, Israel, nosotros somos un grupo de compañeras que trabajamos aquí en el museo ya hace tiempo y, lógicamente, dentro del horario tenemos muchas anécdotas que contar. Son muchos metros cuadrados, son muchos despachos que se han traído, cedidos, como ya te lo habías comentado, por muchas personas que ya están fallecidas. El propio diseño de la casa, con sus pasadizos y sus propios ruidos internos, pues sí, os han ocurrido cosas. De hecho, en este pasillo es donde nosotros podemos cubrir muchas anécdotas que hemos contado. En Extremadura tenemos notables casos de casas encantadas y de poltergeist. Tenemos testimonios de casas encantadas en la Codosera, en pleno corazón de Cáceres también en el casco antiguo, donde tenemos el Museo Árabe Al-Yusuf, donde según médiums y sensitivos que han visitado el lugar existe el espíritu, la entidad de una señora de unos 40 años que viste ropajes árabes y que sería la responsable de los fenómenos que se producen en el lugar. Otro de los casos destacados es el de la comisaría de policía local de Navalmoral de la Mata. Lo que ocurrió es que a comienzos del año 2010, cuando se establece que este inmueble sea la sede de la comisaría de policía local del municipio, pues comienzan a darse una serie de fenómenos que son observados por más de 6 policías locales que dieron fe a mis compañeros de los fenómenos que allí estaban ocurriendo. ¿Y qué clase de fenómenos? Bueno, pues uno que es un clásico, ¿no?, en las casas encantadas, que es el arrastre de muebles, estruendos enormes, y existe el testimonio de un conserje que ya en su época pudo ver una procesión de siluetas blancas. En concreto, él hablaba de hasta 7 siluetas blancas un poco difuminadas desplazándose por uno de los pasillos del inmueble. Por lo tanto, el lugar ya tiene tradición de haberse visto en él pues cosas muy extrañas. ¿Y qué es exactamente lo que ocurría en este pasillo? Bueno, pues date cuenta que hay unas horas del día en que esto permanece completamente a oscuras y son los sensores del movimiento los que activan las luces. La impresión que te causa de estar sentada en un sitio que ya está semioscuro y ver la profundidad del pasillo y que uno de los sensores se encienda sin motivo, realmente te crea una situación de alarma. Es cierto que este pasillo particularmente, hemos contado varias compañeras, que yo no he vivido en primera persona, pero que ha habido varias anécdotas más.
tanto como temas de ruido, e incluso se ha llegado a comentar por compañeras que había sombras que pasaban de un lugar a otro y de una sala a otra del pasillo. En el museo, de vez en cuando, pues se encienden las luces, algunas luces, por el pasillo donde está el baño. Y otras veces, pues el ascensor también sube y baja solo, sin motivo. Llevo aquí trabajando 9 años y no solo lo he visto yo, sino una conserje que estaba aquí también, veía cómo el ascensor subía y bajaba y se encendían las luces. ¡Acción! Participé en el rodaje del corto del museo, concretamente con la fotografía fija de la película, y bueno, durante ese rodaje la verdad es que el sitio era un poco siniestro, se prestaba a cosas. Cuando empecé a revelar todas las fotografías que habíamos hecho durante el rodaje, pues en una de ellas vi algo que efectivamente no era lógico, no era normal, no era explicable, no era nada. He hecho fotografías en muchos lugares fantasmagóricos, espantosos, donde si hubiera habido fantasmas habrían salido y no me había salido ninguno nunca. Y en esta fotografía, bueno, pues hay algo que en principio estuvimos viendo la posibilidad de que fuera algún reflejo, alguna sombra, pero no. La fotografía está tomada del LCD de la cámara de rodaje. En todas las fotografías previas y posteriores no hay nada. O sea, se ve perfectamente la vidriera, se ve la planta, pero no se ve nada. Y aquí aparece una figura humana, no sé, a mí me parece un hombre con mucho pelo moreno y vestido de oscuro, y la verdad es que no había posibilidad de que nadie accediese a ese punto. Te voy a enseñar en el patio el pasadizo secreto de uno que conocemos de aquí del museo. Aquí, para ver el pasadizo, tienes que levantar la tapa y meterte en una superficie muy pequeña, ir bajando por las escaleras para sorprenderte con lo que te encuentras. Verás, voy a enseñarte, voy a levantar la tapa. Aquí tenemos el pasadizo que te comentaba. Es el subterráneo que pasa por diferentes puntos de debajo del museo. ¡Qué maravilla! ¿Y esto tiene también algún tipo de leyenda? ¿Se cuenta algo? Bueno, teniendo en cuenta que es el subterráneo de un museo, de una casa antigua de 100 años, que comunica con otros subterráneos de otras casas también colindantes y de la zona, imagínate, los ruidos pueden ser por varios motivos, pero también se da a entender que posiblemente haya habido lamentos y, bueno, ahí podemos ya darle juego a la imaginación tanto como queramos. La gente se sugestiona más en edificios antiguos o viejos por las leyendas, los mitos y las historias que se tejen alrededor de ellos. Influye en esto, en los viejos, precisamente, porque el estado de deterioro, las rendijas por donde se cuela el aire, maderas en mal estado, las historias previas que se han oído, hacen que nos sugestionemos. Entonces se crean ruidos que habitualmente están en todos lados, ruidos que tienen una explicación física y lógica, pero que la gente atribuye a fantasmas, duendes, aparecidos y todo este tipo de cosas. Bueno, Adelaida, me ha encantado conocer este lugar que, como todos los lugares antiguos, conjuga perfectamente la historia y los misterios. Pues nada, a mí me ha encantado tenerte aquí, pero te invito a que vayas a la casa de acogida, al centro de acogida de Transeúnte. Allí vas a descubrir muchos misterios que puedes sumar a los que has visto aquí. Investigadores y parapsicólogos aseguran que no existen dos apariciones iguales, ya que son tan complejas y diversas como lo es cada ser humano. Así, sostienen que cada aparición tiene su propio origen, causa y significado, y que su manifestación difiere en cuanto a las características que presenta el lugar. Se trata principalmente de una experiencia visual, aunque en algunos casos
puede ocurrir que el suceso también se refiera a sonidos u olores. Según los relatos de testigos, los fantasmas o apariciones producen un gran número de manifestaciones consideradas como reales. Pueden hacer ruido al caminar, crear sombras, mover objetos, originar cambios en el ambiente o provocar sensaciones como de frío. Por su parte, la ciencia, para explicar estos hechos, habla de un tipo de manifestaciones que ocurren poco antes de caer dormidos y que pueden ser producto de las llamadas imágenes hipnagónicas, fenómeno totalmente natural y explicable. Asimismo, existen otro tipo de visiones, que están relacionadas con las alucinaciones pasajeras y que son producto de un estado patológico o debido a condiciones claras de alteración sensorial. ¿Qué tal? Mira, te cuento, estoy aquí porque me han comentado que el antiguo asilo es uno de los edificios de Don Benito donde también ocurren cosas un poco extrañas. Pues sí, es cierto, tú has dicho, esto era antes un antiguo asilo, hoy es un centro rehabilitado para asociaciones. Y si yo te contara todas las cosas que se han oído de aquí. Cuéntame, por Dios, Genari, cuéntame. Pues mira, yo hablo en mi experiencia personal. Nosotros somos una asociación de folclore que teníamos nuestras instalaciones aquí dentro de este edificio y la verdad es que la sensación que teníamos todos los compañeros es que nunca estábamos solos, que siempre estábamos acompañados. Presencia. Yo personalmente no me gustaba nunca quedarme sola, evitaba quedarme sola en la medida de lo posible y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me marcó un poco para que yo sintiera quizás un poco de miedo, porque estas cosas hay que respetarlas mucho, pues un día yo estaba sola, había una parte en estas instalaciones que nosotros nunca utilizábamos porque estaban derruidas. Un día de los que yo llegué estaba sola y la puerta estaba abierta, me extrañó porque siempre estaba cerrada esa puerta y entonces digo, qué raro, y vi una luz. Luego cuando empezaron a llegar mis compañeros, se lo comenté, nos acercamos y dice, anda, ¿cómo vas a ver una luz si aquí no hay ni bombilla? Y yo dije, pues yo aseguro que yo he visto una luz aquí. Entonces la sensación de que siempre había alguien a tu lado, de que había personas allí. Por lo menos era la sensación que nosotros siempre hemos tenido. Y no erais los únicos, ¿verdad? No éramos los únicos, porque ahí en esas instalaciones ha habido otras asociaciones que la han ocupado antes y después que nosotros y se han oído distintos comentarios, todo alrededor de lo mismo, de que había presencia y de que ocurrían cosas raras. Se oían voces, cuando a lo mejor las instalaciones estaban cerradas y alguien iba a acceder de nuevo, oía voces. Una vez que entraba la llave, no había nadie y se dejaba de oír las voces. Nosotros también, en el caso nuestro, algunas veces parecía que sonaban algunos instrumentos y en la sala de los instrumentos no había nadie, solamente las guitarras, lo que nosotros utilizábamos para nuestros ensayos. Muchas cosas que muchos hemos vivido en carne propia y otros que nos han ido contando. Estaba en la asociación también y como componente de tesorería me vine un día temprano pues, para adelantar papeles y demás. Me entré en mi despacho y claro, yo liado allí con los papeles cuando de momento se presenta un señor alto, delgado, con un traje negro, con una gorra negra de pana y me preguntó que a qué hora empezaban los ensayos. Y claro, yo le dije, pues como siempre, a las 10 de la noche empiezan los ensayos y demás. El hombre se fue. Yo seguí con mis papeles y con mis cosas, al rato voy al baño y cuando vengo del baño veo que yo tenía la puerta de la calle cerrada y las llaves encima de la mesa del despacho. Entonces, claro, ya ahí me puse descompuesto, cogí las llaves, abrí la puerta de la calle, me salí a la puerta de la calle y en ese momento pues, llegó la presidenta y me vio con la cara desencajada y le conté la historia, lo que había pasado y empezaron a decir, bueno, pues ¿por qué no avisamos al párroco de aquí de al lado, de la iglesia de al lado,
que él conocía este tema. Entonces el párroco vino muy atento y nada, nos dijo que no nos preocupáramos, que no nos iba a hacer daño. Pues existen muchas apariciones arquetípicas asociadas al negro. ¿Y por qué el negro? Pues porque el negro en el arquetipo que tenemos está asociado a lo infernal, a lo oscuro, a las apariciones del demonio. Para Jung se trataría de una parte de nuestro inconsciente que él denominaba sombra personal. La sombra que se forma en nuestro inconsciente y que está alimentada pues, por todos esos aspectos oscuros que tenemos en nuestro interior cada uno y que son reprimidos socialmente, ¿no?, por nuestra educación y que luego pues, aparecen de manera fortuita en este tipo de manifestaciones que no podemos controlar y que nos cuesta explicar. Genari, con estas escaleras y estos pasillos, la verdad es que no me extraña nada que haya gente que no quiera pasar aquí la noche ni a tiros, ¿no? Lógico que así sea. Pues además me han comentado que a vuestra asociación, por ejemplo, también le pasó alguna historia extraña de noche. Pues sí, es cierto. Nosotros teníamos nuestras instalaciones aquí y una noche, por descuido, uno de los niños que teníamos se quedó encerrado. Al cabo de mucho tiempo consiguió abrir la puerta y lo único que atinaba a decirnos es que había mucha gente a su alrededor, que había mucha gente, y nosotros decíamos, pero si te has quedado tú solito. Y él insistía que había mucha gente, desde entonces él no quería volver a entrar en el local nuestro y bueno, como eso, muchas cosas. Los niños, según los investigadores y los parapsicólogos que han estudiado este tipo de casos, están más preparados, más capacitados para ver este tipo de apariciones, sobre todo entre los 3 y los 4 años. Al parecer, ellos tienen las facultades psíquicas para ver este tipo de entidades mucho más desarrolladas y las van perdiendo a medida que crecen y sobre todo a medida que consolidan las relaciones con sus padres. En aulas como esta que vamos a ver ahora, pues han sucedido la mayoría de las cosas que te he estado contando. Además, Genari, tengo entendido que también ocurrió aquí algo más relacionado con niños, ¿verdad? Bueno, pues sí, es cierto que nos pasó también otra historia con los niños, como tú dices. Uno de los niños que teníamos, pues se quedó un día perplejo delante de una puerta. Y nosotros le llamábamos y el niño ni nos atendía ni se movía, estaba quietecito. Y ya cuando reaccionó al buen rato, nos explicó que había visto allí un hombre vestido de negro. Madre, un hombre. Estaba desencajado, su cara era blanca completamente, como con miedo. ¿Ha vuelto el muchacho por aquí? Acompañado. Bueno, yo la verdad que tampoco me quedaba por aquí sola mucho tiempo, me voy a ir ya, pero antes te agradezco muchísimo el haberme mostrado este edificio encantado, uno más, en el mapa de Extremadura de las Casas del Miedo. No me digas que es el cementerio aquel en el que apareció una momia. Una momia de mujer. Pero yo estoy deseando conocer por fin a esos ángeles malos. Incluso aquí hay otras figuras importantes, como puede ser el hombre gato. Él, en verdad, ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre él y a través de sus llagas hemos sido curados. Éramos todos como ovejas errantes, seguimos cada cual nuestro propio camino.
y Yahvé cargó sobre él la inquinidad de todos nosotros. Fue maltratado y se humilló sin decir palabra, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que calla ante sus esquiladores, así él no abre la boca. Fue arrebatado por un juicio injusto, sin que nadie pensara en su generación. Fue cortado de la tierra de los vivientes y herido por el crimen de mi pueblo. Se le asignó sepultura entre los impíos y en su muerte está con el rico, aunque no cometió injusticia ni hubo engaño en su boca. Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será cumplida por sus manos. Isaías 53. Hola, Francisco. Hola, Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de verte de nuevo y sobre todo aquí en Talaván. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, vengo detrás de una historia, bueno, de unos seres que han puesto a Talaván en el mapa, desde luego. Yo no sé cómo se les llama por aquí, los ángeles réprobos, los ángeles malos. Sin duda los ángeles malos. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo es el que manda, es el que pone la sabiduría popular y se llaman ángeles malos. Pero hay una cosa que te voy a enseñar y es precisamente un cementerio viejo que está aquí cerquita, muy cerquita de aquí. No me digas que es el cementerio aquel en el que apareció una momia. Una momia de mujer, vamos a verlo. Fantástico, pues vamos a ello. Bueno, Francisco, ¿y aproximadamente de qué época data este camposanto? Pues este cementerio, que precisamente la palabra cementerio viene de kibiterios, de una palabra griega, el que descansa, pues precisamente está construido en el siglo XVI con piedra tipológica de aquí, de lajas de piedra, de pizarra. Siglo XVI, justo cuando empiezan a sacar los cuerpos de las iglesias por motivos de salud, ¿verdad? Efectivamente, la Iglesia dice que, bueno, solamente se ha de sepultar allí las grandes dignidades eclesiásticas, las grandes personalidades, y el pueblo ha de ir fuera de las iglesias. Se sabe que las iglesias, cuando más cerca del Evangelio o de la epístola, pues es más importante. Pues lo mismo pasa aquí, el cementerio este está muy cerquita de la iglesia del pueblo de Talaván. De siempre lo hemos conocido como el cementerio viejo. La gente de mi edad no hemos conocido otro cementerio. Mis padres se acordaban de cuando cambiaron el cementerio al nuevo, pero este se quedó abandonado, no se hizo nada. Se quedó abandonado y se fue deteriorando y nadie hizo nada por aguantar la infraestructura, ¿no? Porque sí me recuerdo que se veían las losas, ¿no?, que tapaban las tumbas, se veían panteones en los alrededores, que ya prácticamente no hay, y se veían también cruces de hierro, en fin, se veían detalles de cementerio. Ahora ya, pues, si no te dicen que es un cementerio, ya casi no ves nada. Solo unas tumbas en el interior que también están rotas en el frente para ver los cadáveres. Esto de siempre, yo me he criado aquí y ahí veníamos a jugar de pequeño, nos entrábamos ahí a jugar y había un ataúd que lo usaban para traerle a las personas que no tenían poderes para hacerse un ataúd. Lo traían ahí la enterraban en el suelo y luego el ataúd pues quedaba ahí. Y ese ataúd ha estado ahí montones de años, mucho. Y ahí nos veníamos a jugar y nos metíamos a jugar. Nos escondíamos ahí para jugar al veo-veo y a eso. ¿Y dónde concretamente aparece esta momia? Pues mira, en estos nichos que apareció la momia y creo que merece la pena visitarlo. Vamos a verlo. En uno de estos nichos apareció una señora momificada. Precisamente abrió una tumba y se encontraron en su cuerpo ya momificado. Fue tal la impresión que hubo que las personas del pueblo la consideraron santa y venían a rezarla. Claro,
es muy normal antiguamente con los cuerpos incorruptos que enseguida se relacionaban con algo milagroso, efectivamente. De hecho, me estoy acordando que a mí me contaron también la historia de un señor que apareció aquí perfectamente momificado. Cuando éramos pequeños resultó que al romper una tumba el cadáver del difunto estaba entero, como momificado y con todas las ropas intactas. Entonces nos llamó mucha atención hasta que después con el tiempo, igual que el resto del cementerio, se fue deteriorando y ya perdió la gracia. Y claro, si ya aparecen dos, ya no es cuestión de santidad, sino quizás del terreno, ¿verdad? Puede ser el terreno, el clima, lo que sea. Lo hecho que hay alguien que está momificado en estos lugares. Te cuento una cosa, en el pueblo ibicenco de Sesalines, hay salinas, no se pueden enterrar las personas en el suelo. Como consecuencia tienen que enterrarse en el pueblo al lado. En Sesalines no hay cementerio y está el cementerio suyo en el pueblo vecino. No se pueden entrar porque se momifican, quedan momificadas todas. Qué Así curioso, qué curioso. Hay los procesos de modificación en el que tienes que tratar el cuerpo y también las vísceras y separarlas, y bueno, como los procesos de modificación que ocurre en civilizaciones como la egipcia, ¿no? O como las momias que se encuentran en distintas culturas sudamericanas. Hay accidentes, ¿no?, que permiten que los cuerpos, por el momento en el que se entierran o poco después de ser enterrados, puedan permanecer incorruptos. La verdad es que hay muchas curiosidades en los cementerios, no solamente extremeños, pero yo estoy deseando conocer por fin a esos ángeles malos. Pues vamos a verlos. La angelología es la parte de la teología que estudia la naturaleza y clasificación de los ángeles. Dentro de la doctrina general, los ángeles son criaturas celestiales que fueron creadas en la fundación del mundo. Un ángel es un ser inmaterial o espiritual que está presente en algunas religiones y cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Según las tres principales religiones monoteístas, los ángeles además actúan como mensajeros, ejecutando los juicios de Dios y sirviendo a los creyentes. Desde este punto de vista, son considerados como criaturas de gran pureza, destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. Así, en el catolicismo se habla del ángel de la guarda o ángel custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. Por otra parte, también existe la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Los ángeles más conocidos en el cristianismo son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Madre mía, impresionante. ¿Verdad que esto sobrecoge? No lo pongas en duda, tiene unas caras de terror, de miedo, de pánico. Sí, terroríficas además. Francisco, ¿estos ángeles qué quieren decir? ¿Qué son? Los técnicos, los estudiosos dicen que son réprobos. ¿Qué son réprobos? Personas que han sido reprobadas, que han sido condenadas al fuego eterno. Imagínate que evidentemente cuando se entrase aquí la persona que viniera al cementerio, a esta ermita, vería lo que podría estar condenado a la eternidad. Y eso son un símbolo de lo que la Iglesia quería representar. Y estamos en una zona rural, la gente no sabía leer. Como se decía, había que darle una representación de lo que es la condenación eterna. En relación con el hecho de si el arte, ¿no?, es un elemento de carácter educativo, ¿no?, formativo para la gente que no sabe leer y letrada, eso es cierto, ¿no? Además hay que partir de la idea de que el cristianismo es la única de las tres religiones monoteístas que desarrolló ampliamente la iconografía, ¿no?, que desarrolló el tema del arte o de la imagen como elemento de instrucción, ¿no?, elemento didáctico. Pero sobre todo va a ser durante la Edad Media cuando alcance un gran desarrollo, ¿no?, este tipo de planteamiento, cuando las iglesias, ¿no?, sobre todo a partir del románico, se llenen de frescos con representaciones, ¿no?, del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde efectivamente es una manera de instruir,
¿no?, sobre las verdades de la fe y sobre cuestiones morales a los fieles que ellos no sabían leer y por tanto era el elemento para poder instruirles en todo esto, ¿no? Pues precisamente para aquellos que sí sabían leer, aquí hay una inscripción en latín que da la vuelta a toda la ermita. ¿Y qué es exactamente lo que pone? Pues es un salmo de Isaías que viene a decir que precisamente es Dios, Él, el que se entrega por nosotros, el que vence nuestros pecados, es Cristo. Date cuenta que estamos en la ermita del Santísimo Cristo. Claro, es verdad. Y hay algunos estudiosos que dicen que cada vez que aparece este salmo es porque está el demonio cerca representado. O sea, que es otra forma más de decir que estos ángeles de buenos no tienen nada. Los ángeles, recuerda que el demonio es un ángel. Un ángel caído. En Madrid hay una estatua al ángel caído del Retiro. Y eso puede ser ángeles caídos. Y yo diría que son ángeles caídos. Tiene unos colmillos, unos dientes acolmillados y unos extraños tocados, unos gorros raros también. ¿Qué pueden decir esos? Son los capirotes que ponía la Inquisición en el siglo XVI, XVII, precisamente a los condenados. La iconografía de estas corozas o capirotes es la de los reos condenados a muerte por la Inquisición, ¿no? Estos reos, cuando eran así condenados, se les colocaba un San Benito, ¿no?, que era una especie de saco de tela, y una coroza o capirote, ¿no?, en forma cónica. Por ejemplo, hay muchos grabados de Goya y cuadros de Goya donde podemos ver este tipo de capirote, ¿no?, con un borlón, ¿no?, hacia un lado, con los cuales se indicaba que eran reos condenados a muerte. Y además, en algunos casos se les colocaba elementos como de fuego, como llamas, que yo creo que son los triangulitos rojos que aparecen en el capirote, que además es de color rojo, indicando esa pena de muerte, que aparece en el capirote pintado en las figuras. Esta técnica no es pintura, realmente es esgrafiado. Esgrafiado, efectivamente, esgrafiado es una técnica árabe, y esta técnica, precisamente, son dos capas que se echan acá. Una de ellas se raspa o se dibuja, se puede policromar, es la técnica del esgrafiado. Y precisamente lo tenemos también aquí arriba, ¿veis?, en los réprobos. Hay un detalle que quizá ha pasado desapercibido hasta ahora, y es que el esgrafiado original no se pintaba. Es decir, que hay dos etapas o dos fases muy claras dentro de esas figuras. Una de ellas sería la etapa del esgrafiado, la etapa original que se hace en 1628, si no recuerdo mal, que es la fecha en que aparecen fechadas los esgrafiados, ¿no? Entonces ahí se realizan, y lo que son sencillamente son ángeles, querubines, conforme al estilo característico de esa época, del principio del siglo XVII. Lo que sucede es que en algún momento posterior alguien añade elementos de pintura. En los esgrafiados hay una serie de retoques en pintura fundamentalmente roja y un gris azulado, son como eses, ¿no?, una serie de elementos que hacen como para, digamos, enriquecer, ¿no?, el blanco y negro de lo que sería el esgrafiado, y sobre todo retocan las figuras de los ángeles, de manera que les añaden lo que sería una coroza o capirote de color rojo en la parte de arriba, y luego con un recurso muy sencillo pero muy efectista rellenan de rojo el interior, dejando los dientes sin rellenar y creando esa sensación de personaje siniestro, ¿no? Pero no son ángeles malos, es realmente un retoque que se hace posteriormente, y yo creo que ese retoque se hace fines del siglo XVIII, que es cuando la ermita ya se documenta como abandonada, que ya ha sido desamortizada y abandonada, o incluso cuando en el siglo XIX la ermita se convierte en cementerio. Pues Francisco, precisamente viniendo hacia aquí, en la iglesia del pueblo de Talaván, he encontrado una serie de esgrafiados curiosísimos, y uno de ellos es precisamente el pavo real, que además en el cristianismo primitivo simboliza la resurrección, esa vida después de la muerte a la que tanto se hace alusión en este edificio. Maravilloso, incluso aquí hay otras figuras importantes como puede ser el hombre gato. Vamos a verla. Estupendo. La escasez de datos y las diferencias a la hora de describir a los ángeles en las fuentes bíblicas obligó al arte cristiano a buscar precedentes en la imaginería clásica para elaborar su iconografía. Así, en el arte de época medieval se pueden identificar tres tipos de representaciones angélicas, las denominadas especiales,
como las de los querubines o serafines, aquellas de los ángeles niño, cuya formulación remite a los geniecillos alados, y la del ángel adulto, que será el arquetipo característico de este período de la historia del arte. Hasta el siglo IV no se detecta la presencia de una iconografía específica para los ángeles, siendo representados habitualmente bajo forma antropomorfa, adulta y vistiendo túnica o manto. A partir del siglo IV, los ángeles comienzan a representarse de manera habitual con alas. Este atributo, que se convertirá en un distintivo, enlaza con la tradición plástica de época clásica y remarca su carácter de espíritus aéreos, situados a medio camino entre la luz, como representación de Dios, y la tierra. Esta concepción teológica del ángel llevará también a su representación como controladores de los vientos o como seres que surgen de nubes. Mira, aquí hay algunas figuras populares del pueblo, como es el hombre gato, y indudablemente es lo que representaba la ciudadanía en aquellos momentos, algún apodo, algún personaje popular, y alguna persona desconocida, un artista del pueblo o una mujer artista, nos realizó estas actividades, estos dibujos, estos maravillosos dibujos que hoy, 400 años más tarde, lo tenemos aquí con nosotros. Aparte de las figuras de estos, ¿no?, de estos réprobos o condenados, ¿no?, que aparecen en la cúpula, en la base de la cúpula, hay en efecto quedan restos bastante maltrechos, ¿no? Han sufrido bastante el paso del tiempo, también de otros medallones con personajes, ¿no? Entre ellos hay un personaje femenino y también se puede apreciar, hay otro personaje masculino que ha dado más que hablar, porque parece que tiene como una especie de sombrero, ¿no?, y bigotes un poco felinos, ¿no? Yo creo que son sencillamente, pueden ser representaciones de personajes de la época. Quizá ese, como alguien ha señalado en algún lugar, ese sombrero quizás sea un morrión, un casco de conquistador, ¿no?, de aquella época, y que sean sencillamente personajes con atuendos de la época, pero que el carácter popular, ¿no?, la poca cualificación del artesano hace que tengan un aspecto un tanto extraño, ¿no?, o popular. Esto, ahora que lo comentas, lo he visto yo también en algunos cuadros de ánimas de algunos pueblos de Extremadura, que en la gente que está abajo en el infierno ardiendo entre las llamas, siempre se ven caras demasiado realistas. Hay bizcos, hay gente que tú estás viendo que no están idealizadas. Claro, al preguntar te dicen que son gente del pueblo que vivió en esa época y que el artista, por lo que fuese, quiso representar penando en ese infierno que él pintó, que él dibujó. Pues lo mismo aquí. Quiero recalcar que en este cementerio, en esta ermita del Santo Cristo, también hay ángeles buenos. Ángeles que lógicamente están en un lugar religioso y que muestran los elementos de la pasión de Cristo. Las escaleras, los clavos, la cruz. Eso es muy representativo. Al fin y al cabo hay hombres religiosos que desean ver lo que es la religión católica. Y se muestra con el mismo sistema anterior, de manera de un dibujo sencillo y agradable. Bueno, yo realmente ángeles malos no he encontrado en otro lugar, ángeles como estos, pero sí otros ángeles especiales. De hecho, los ángeles negros. Yo he encontrado, habrá más seguramente, pero he encontrado por lo menos 3 en Extremadura. Uno en Azuaga, además tiene la capilla del Ángel Negro. También he encontrado otro en Arroyo de la Luz, por ejemplo, y en Cheles también tienen un ángel negro. Respecto a las imágenes negras y sobre todo las vírgenes, ¿no?, las vírgenes negras, que quizás sea el tema más popular, sabes que hay mucha literatura, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre este tema, pero realmente digamos que la realidad es mucho menos interesante, ¿no?, porque efectivamente cuando nos encontramos con alguna imagen de algún santo, de algún Cristo o de alguna Virgen negra, es sencillamente por pérdida de la policromía, por el hecho de que la policromía que tenían todas estas figuras se ha deteriorado, entonces ha sido totalmente limpia y lo que vemos es realmente la madera envejecida. Estamos hablando de maderas que tienen 700, 600, 700 años, muchos siglos, y fíjate, si por ejemplo los muebles de nuestros abuelos, ¿no?, nuestras abuelas, están ya oscuros, hay que imaginarse una imagen de madera que tiene 7 siglos, se ha oscurecido, ¿no?, a lo cual se suma luego lógicamente el tema del uso, las pátinas, ¿no?, el empleo, el uso, pues también, ¿no?, se va oscureciendo realmente el color de la madera, el humo de las velas.
¿Qué simboliza un ángel negro? Pues la verdad es como estos ángeles malos, no se sabe exactamente qué querían simbolizar. Hay quien dice que podían representar esos esclavos negros que hubo en Extremadura durante bastantes siglos, pero he escuchado las explicaciones más peregrinas. De hecho, por ejemplo, en Azuaga cuentan, convencidos de que ese ángel negro se pintó porque coincidió que el artista estaba pintando la capilla cuando vino Antonio Machín al pueblo. Y entonces en su honor dibujaron este ángel negro. Por cierto, en la ciudad de Cáceres ahí está el Cristo Negro, que sale en Semana Santa, el miércoles santo, y es una fiesta de interés turístico internacional. Es importante saberlo y recordarlo. La característica de este Cristo es que no se le puede tocar con las manos, porque el que le tocaba podía morir. En torno al Cristo Negro hay varias leyendas. Quizá la más conocida sea la de que quien toca la imagen con las manos desnudas muere fulminado por alguna extraña energía, ¿no? De todas formas, esa es la principal. De hecho, los miembros de la cofradía, en un principio, cuando se fundó la cofradía, que era de la nobleza, decidieron que la gente pobre y la gente de los caminos tenía que limpiar el Cristo, pues no se atrevían ellos a hacerlo. Entonces pagaban fuertes sumas de dinero a los necesitados y a los pobres y a esos mendigos que encontraban por la ciudad de Cáceres y lo limpiaban con vino y con cebolla. Efectivamente, una más de las múltiples leyendas que sí que adornan nuestra tierra, nuestra Extremadura, que contaremos también algún día. Y bueno, yo me voy ya de aquí de Talaván sabiendo mucho más sobre el pueblo, sobre sus leyendas y sobre todo sobre esos ángeles malos. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.